muchas otras ofertas, hay muchas otras formas de encarar la vida, de buscar lo que entendemos es la paz de nuestra vida, lo que queremos que dirija nuestra vida. Y entre estas posibilidades vamos a ver algunas brevemente que quedaron registradas en la Biblia, y una de ellas vamos a verla a través de lo que quedó escrito de un gran rey. Y lo que vamos a ver está en el libro de Eclesiastés, donde el libro de Eclesiastés, en el primer versículo de todos, en Eclesiastés 1:1, dice: palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Así que arrancamos ahí bien alto, con un rey. Un rey que no era cualquier rey, era Salomón. Este libro se atribuye a Salomón como el autor de este libro por montones de referencias, y por esto mismo, hijo de David. Y Salomón fue un rey muy especial, con mucho poder. El reino de Israel, podríamos decir, estaba en su apogeo completo, porque antes de Salomón, el rey David de alguna manera había tenido que batallar con muchos vecinos del reino de Israel, y había extendido el territorio vía guerra, básicamente. En esa extensión, por supuesto, pasaban muchas cosas y el rey de Israel iba ordenando cosas, pero Salomón ya no tuvo que hacer eso. Salomón lo encontró listo. Yo no sé si alguno encontró un reino listo. No me pasó. Bueno, Salomón sí. Salomón lo encontró completo, listo, organizado. Salomón además tenía muchas riquezas y muchas capacidades, porque al principio del reinado de Salomón, cuando arrancó ya como rey oficialmente, Dios se le presentó y le preguntó qué quería que hiciera por él. Interesante. Se presenta a Dios y te dice: ¿vos qué querés? Bueno, Salomón se le ocurrió algo muy bueno, porque Salomón estaba pensando en lo que Dios había puesto en su mano para hacer, que era dirigir el reino. Dios quiera que siempre podamos pensar esto y tener esto en cuenta, que es lo que Dios nos dio para hacer. Y en función de eso, Salomón pidió sabiduría. Frente a montones de cosas que se nos pueden ocurrir, Salomón pensó primero qué era lo que tenía que hacer de parte de Dios, y en función de eso pidió sabiduría. Y Dios le dijo: te voy a dar sabiduría, y todo lo demás que se te podría haber ocurrido pedir, riqueza, gloria, la vida de los enemigos, etc., también te lo voy a dar. Y esta es la situación de Salomón, este gran rey. Y Salomón empezó a reinar y manejaba su vida, y en el versículo 13 del capítulo 1, bueno, el versículo 12 empieza diciendo: yo, el predicador, fui rey sobre Israel y Jerusalén, como leíamos recién, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace bajo el cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo: de aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría, y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esta era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Así que entre las primeras cosas que se nos deja escrita de Salomón, Salomón se puso especial interés en avanzar en conocer, en sabiduría, en entender. Lo habla, digamos, desde el punto de vista humano, podríamos decir: wow, qué bueno, se puso a crecer, a aprender, le puso pila a entender todo lo que se le cruzaba, y con todo lo que aprendió y con todo lo sabio que era, no le alcanzó. Porque de hecho termina diciendo este versículo:
aún esto era aflicción de espíritu. Todo su conocimiento, todo lo que sabía, por ahí nosotros no tenemos tanto tiempo como Salomón a dedicarnos a la sabiduría. Algunos tenemos que llegar a fin de mes, esas cosas que nos pasan regularmente. Pero Salomón sí podía. Salomón era rey. El tipo decía, vayan, hagan, qué sé yo lo organizo, y se pudo dedicar tiempo a la sabiduría. Y aún así, la sabiduría lo dejó corto. No alcanzó, se quedó con aflicción. Después Salomón arrancó para otro lado, un lado que para la cultura actual es más común, que es el lado, digamos, de las propiedades, del materialismo. Lo arrancó bastante bien porque no lo hacía lo bestia, pero en el capítulo 2 dice, o sea, después de ver que la sabiduría no le llenaba, digamos, no resolvía toda su vida, dije yo en mi corazón, ahí nomás, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasallar mi carne, con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecé mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, planté en ellos árboles de todo fruto, me hice estanques de aguas, para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Yo acá ya me cansé, pero Salomón le siguió dando. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, los asados que comería Salomón, ¿no? Teniendo vaca y ovejas. Más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro. También, acá ya yo freno. Acá con un montón de plata y oro ya está. Digamos, me dedico a usarlo. Pero él siguió, y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. O sea, ni siquiera se dedicó a ser un loquito por la vida. O sea, conservando la sabiduría, pudo tener todo esto, disfrutar todo esto en el mundo material, podríamos decir. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. ¿Qué tipo Salomón, no? Yo con todo esto no sé qué diría, pero Salomón tenía esta capacidad de tener todo esto, toda esta lista increíblemente grande de cosas, de las cuales yo no llego ni a un porcentaje chiquito, digamos. Ninguno de nosotros, o yo por lo menos no conozco a alguien que tenga toda esta capacidad, y Salomón sí. Salomón sí tuvo esta capacidad. Y todo esto que podríamos decir, todo lo que se te ocurra materialmente, incluso artísticamente, cuando tenía cantores y cantoras, le resultó en vanidad. Y vanidad es del barrio, de las palabras, de vacío, cáscara, solo algo que se ve pero que no tiene contenido. Y Salomón, con toda esta posibilidad que sí tenía y quizás nosotros no, llegó a que esto también era vanidad. No vamos a seguir todo el Eclesiastés. Yo sé que ustedes quieren ver todo el Eclesiastés, pero no lo vamos a hacer. Y vamos a ir a la última parte de Eclesiastés, que dice: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Impresionante Salomón, con toda esa capacidad intelectual, material, termina diciendo lo mismo que nuestros hermanos, lo mismo que nosotros. Yo quiero enamorar a Dios, yo quiero servir al Señor, yo quiero que el Señor sea el que guíe mis pasos. Pero por las dudas, ya vimos la parte, digamos, intelectual, sabiduría, la parte material,
posibilidades. Hay quienes se refugian en una cosa más o en otra cosa más. Hay muchos refugios, siempre muchas ofertas. Pero otra oferta posible es la de la religión, la de lo que se conoce culturalmente como espiritualidad o religión. Y en esto el que sabía mucho era el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era, digamos, desde el punto de vista religioso, alguien que tenía todos los papeles, digamos, tenía todos los pergaminos. Y solo vamos a leer en Filipenses, capítulo 3, capítulo 3, digo, el versículo 4, Pablo dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Circuncidado el octavo día, del linaje de David, de Israel, perdón, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces, frente a toda esta posibilidad de refugiarnos en la religiosidad, Pablo despliega todos los pergaminos que tenía para la religiosidad de la época. O sea, lo de tribu de Benjamín, fariseo, hebreo de hebreos. En otro lado dice que él se crió a los pies de Gamaliel, el tipo sabio, digamos, de la época, desde el punto de vista de la religiosidad. Y lo que él descubrió frente a todo este despliegue de pergaminos es que ninguna de esas cosas valía la pena por el conocimiento de Cristo. Y nosotros tenemos muchas cosas buenas. Y a mí me gusta tener muchas cosas. Lucho con el materialismo, yo también. A capa y espada. Pero cuando una de esas cosas buenas se cruza o se interpone frente al conocimiento de Jesucristo, se transforma en basura. No sirve. Entonces lo que nuestros hermanos han mostrado y lo que nosotros hemos hecho por ahí, los más viejos lo hemos hecho hace un tiempo, yo dicen, además de lejos, hace tiempo y hace lejos, en otro país, en Tapaiqué, es esta decisión de que puede haber un montón de ofertas, pero queremos elegir a Cristo. Y si en algún momento estás dudando, acordate de Salmón. Y en algún momento decir, la religión me salva, acordate de Pablo. Ninguna de las dos cosas, ninguna cosa frente a Cristo vale la pena. Solo Cristo es el que nos salva. Y este nuevo nacimiento que ha sido acá representado es lo que queremos sostener en nuestras vidas. Solo para terminar, en Hebreos 11 dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Ahí tenemos poder y riqueza. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el Creador. Cuando yo era chiquito no se preguntaba esto: ¿hasta cuándo vas a seguir a Jesús? Ahora sí. Y va por acá. Tenía puesta la mirada en el Creador. ¿De cuándo nos vamos a encontrar con el Señor? Y más adelante en Hebreos dice: ciertamente, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, esa para la que nacimos de nuevo, representada en el bautismo. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza
de llamarse Dios de ellos. Dios quiere que Dios no se avergüence de llamarse Dios mío, de Dios nuestro. Porque anhelaban una mejor. Esta parte empieza diciendo todos estos. ¿Sabe de quién habla de todos estos? ¿Quién había dicho? ¿Quiénes habían mencionado? Abel. Abel que había ofrecido un mejor sacrificio que Caín. Y por eso Caín se enojó y lo mató. De ese está hablando. De Enoc. Enoc, que la Biblia dice que no conoció muerte. Estaba caminando con Dios y siguió caminando. Y se fue al cielo con Dios. De ese está hablando. De todos estos está hablando de Noé. Noé que en medio de una generación terrible, si quieren compararla con hoy, me parece que vamos parecido ahí, palo y palo, tuvo la posibilidad de obedecer a Dios y obedeció a Dios y se salvó con su familia. Está hablando de Abraham, el primer llamado por la fe de la Biblia. Y en eso, gloria a Dios, somos comparables, en que podemos buscar esa misma patria que buscaron ellos. Y gloria a Dios que podemos tenerla representada con los bautismos y también vivirla todos los días, porque esto sí, gloria a Dios que esto sí. Oramos y terminamos. Bendito Dios, gracias Señor por tu misericordia, por tu llamado, por la gracia Dios por la que nos alcanzaron. A nuestros hermanos que recién se bautizaron, a los que lo hicimos hace mucho y a quienes nos van a hacer. Ruego Dios que vos estés hablando y sigas hablando a los corazones. Que sigas obrando, que podamos seguir siendo comparados con estos hermanos que nos precedieron y compartir con ellos la misma fe de buscar la patria celestial. Para esto queremos servirte, honrarte, buscarte y Señor que sea nuestro Señor en cuanto a ser perdonados de nuestros pecados, nuestro Salvador y nuestro Señor todos los días en todas nuestras decisiones y en todas nuestras tareas. Sea ordenando, como recién daban testimonio nuestros hermanos, sea trabajando, sea en el lugar que sea, dando testimonio de que sos vos, Señor, el que nos dio un nuevo nacimiento representado como lo vimos recién en el bautismo. Bendecí, Señor, a mis hermanos, bendecí Dios a quienes nos visitan hoy, que vos estés hablando a los corazones, Señor, que también estés manifestándote, Dios, a sus vidas, porque hay un nuevo nacimiento posible en Jesucristo. En nombre de quien oramos, en el nombre de Jesús.